¿Qué tal, CryptoRockers? ¿Cómo estamos? Hoy os voy a explicar un bot brutal dentro de OKX. Hay varios bots. Hoy nos vamos a centrar en el de Grid de futuros. Y quédate en este vídeo porque no solo te voy a explicar cómo funciona este bot, sino que además te voy a explicar cuál es el mejor momento para abrirlo, cuáles son las funciones que tiene, varios tips de cómo abrir de una manera espectacular y además os voy a explicar algunas estrategias para que sea muy sencillo abrir estos bots y poder tener beneficios con ellos. Así que quédate porque hoy es un día muy top. Vale, lo primero de todo, dale like o haz algún comentario porque así me vas a ayudar a que este contenido pues llegue a otras personas que también le interese mucho cómo funciona el tema de los bots y sobre todo estos bots de OKX, ¿de acuerdo? Esto de los bots es una cosa que es muy interesante, pero antes de que os liéis con los bots es importantísimo que tengáis en cuenta que tenéis que tener conocimientos de trading. No os penséis que porque abráis el bot y porque veáis este vídeo simplemente, pues ya de este vídeo os voy a explicar cositas que os va a ayudar muchísimo para abrirlos. Pero si no tenéis un criterio a la hora de analizar un poquito el gráfico, estos bots no os van a salvar la vida. De hecho, estos bots son unas herramientas muy potentes siempre y cuando tengáis controlado vuestro conocimiento, vuestra capacidad de análisis técnico, porque os va a ayudar a detectar los mejores momentos para abrirlos y va a ser una manera de poder rentabilizar aún más vuestras operaciones. Pero como todo, tenéis que tener este conocimiento. Si no, pues por mucho que abráis 500 bots, no os va a salir bien, ¿de acuerdo? Esto es lo primero. Y luego, pues para poder también rentabilizar aún más pues estos bots, estas operaciones, os recomiendo que si no tenéis cuenta con OKX, la abráis con este link que os voy a poner ahora mismo en pantalla, ¿de acuerdo? Con este link de aquí, de CryptoRocks, porque los bots vais a ir viendo que a medida que va haciendo ciclos o va haciendo compras y ventas, va generando unas pequeñas comisiones. Entonces, pues bueno, aquí tenéis un gran beneficio, que ya solo por hacerlo con mi link de CryptoRocks, pues vais a poder tener un 10% de retornos. Y este 10% de retornos, pues a la larga se nota muchísimo. Además, también vais a poder optar a una Mystery Box, ¿vale? Con lo cual podéis llegar a ganar hasta 10.000 USDTs, con lo cual nada mal. Y hacemos torneos, vamos a empezar justo en julio el primer torneo que va a ser exclusivo para el grupo de CryptoRocks. Y esto, pues bueno, está muy interesante, pues porque al final somos un grupo pequeño y pues bueno, tenéis muchas ventajas para poder ganar y además que esto queda mucho más en familia, ¿de acuerdo? Con lo cual, si no tenéis la cuenta, pues hazlo aquí arriba con este link que os muestro aquí y vais a tener muchas ventajas y os va a ayudar muchísimo pues a rentabilizar incluso vuestras operaciones del bot. Vale, perfecto. Pues ya estamos en la página de OKX y esto pues sería un poco el cuadro que tenemos todos cuando abrimos OKX. Bueno, lo podéis un poco arreglar dependiendo si lo queréis tener todo esto a la derecha, a la izquierda, etcétera. Pero bueno, yo lo tengo configurado de esta manera. ¿De acuerdo? Y para poder acceder a los bots simplemente tenemos que ir a la parte de Trade y aquí podemos ver bots de operaciones. ¿De acuerdo? Aquí nosotros podemos clicar y pues podemos ver todos los bots que ofrece la plataforma, que son muchos, ¿de acuerdo? Yo iré haciendo diferentes vídeos explicando algunos de ellos, pero me voy a centrar sobre todo en los dos que creo que son más interesantes, que es la parte de cuadrícula de futuros y cuadrícula, o mejor dicho, DCA de futuros, que será el siguiente vídeo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en este de cuadrícula de futuros y si vosotros venís a esta parte de aquí, lo que podéis hacer es, por ejemplo, pues clicar para ver un poquito cómo están haciéndolo otros traders, ¿de acuerdo? Cuadrícula de futuros. Y aquí os va a dar una serie de, pues bueno, resultados o bots que ya están abiertos, que están utilizando otros traders cada vez que vosotros abrís un bot. Si lo hacéis vosotros con vuestros parámetros, pues en el momento que empiecen a estar en positivo, entrará dentro de este ranking o dentro de de toda esta información. Ya una cosa interesante es que si no tenéis mucha idea, vosotros podéis venir aquí y podéis copiar los bots, ¿no? Fijaros que este bot, por ejemplo, con esta cripto, AGLD, contra USDT, pues ya nos da unos parámetros de cómo está abierto, en long, etcétera, está ganando más 413%, perdón, 413%, y vemos que lleva 148 días funcionando. Vale, perfecto. Pues si os fijáis, aquí vemos que lleva ya más de 1.870 personas que han copiado este bot. Con lo cual, vosotros podéis copiar este bot, se copian los parámetros, ponéis la cantidad de margin que vosotros queréis entrar y sobre ese margin empezará a funcionar. ¿Es recomendable hacer esto? Depende, como todo. Tenéis que hacer vuestro propio análisis. ¿Por qué? Porque si yo quiero entrar en este bot ahora mismo, fijaros que lleva 148 días funcionando. Entonces, esa rentabilidad no quiere decir que la vaya a tener ahora, porque probablemente esta persona cuando abrió este bot vio que el mercado estaba en una posición muy interesante y lo abrió en ese momento. Tal vez ahora, si estamos en long y lo abrimos hoy, pues si no hacemos un previo análisis, podría ser que de repente esta criptomoneda cayera y entonces nos pusiera en una situación complicada, ¿de acuerdo? Con lo cual,
tenéis que ser capaces vosotros de hacer un previo análisis y ver si es necesario o es rentable entrar ahora mismo, ¿de acuerdo? Si le clicáis, como veis, se os abre este panel. Aquí lo que os digo, aquí podéis vosotros poner el margen que queréis invertir, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo tengo poco margen porque lo tengo invertido, tengo digamos, mis USDTs en unos bots abiertos, con lo cual no puedo utilizarlo o tengo muy poco margen y aquí podría copiar el bot o simplemente dar ajustes de parámetros y a partir de aquí se me abriría este cuadro de aquí y podría yo un poco determinar cuáles son los parámetros que ahora veremos con más calma para poder abrir este bot, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto ya es una cosa interesante. Además, si vais a esta parte de aquí, vais a poder organizar estos bots, ¿de acuerdo? Por la información que os interese, número de copiadores, por ejemplo, el PNG, ¿de acuerdo? Para ver un poco la PNL que tiene y entonces vamos a ir viendo pues cuáles son los que están funcionando ahora mismo mejor, etcétera, etcétera. Y vais a ver que algunos van en long, algunos van en short, etcétera. Entonces, antes de esto, vamos a ver qué es el bot de futuros de cuadrículas, cómo funciona, qué es lo que hay detrás. Vale, lo primero de todo, para entender cómo va a funcionar este bot de cuadrículas, nosotros lo que tenemos que establecer es dónde hay un punto interesante de entrada o donde creemos que va a haber un rango que va a ir a una dirección en concreto, ¿vale? Imaginaros que nosotros estamos en Bitcoin, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Como está ahora mismo el precio. Y vemos que aquí tuvimos en su momento pues una caída que llegó hasta los 20.000 y el precio ha rebotado, ¿de acuerdo? Y entendemos que el precio ahora mismo está en un punto interesante porque está atacando esta zona de aquí y podría ser que si la rompe, pues pueda ser de repente que el precio llegue a esta parte alta de aquí, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando de un rango muy, muy, muy grande, pero bueno, es un poco para poner un ejemplo y entender un poquito esta perspectiva, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que podríamos determinar es que podríamos coger un rango desde esta última caída hasta un objetivo que es esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Fijaros que ahora mismo el precio está casi en este punto intermedio y nosotros lo que decimos es que creemos que a partir de aquí el precio ya no va a continuar cayendo o no va a... No digo que sea esto lo que ocurra ahora mismo, simplemente esto es a modo de ejemplo. Vemos que creemos que el precio a partir de aquí va a continuar este movimiento y tenemos una oportunidad cerca de los $40.000 donde creemos que el precio en el tiempo, sea una semana, un mes, 6 meses, lo que sea, el precio va a llegar a este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces nosotros podemos determinar este rango. Y lo que va a hacer el bot de cuadrícula es que nosotros vamos a empezar nuestro bot y le vamos a dar una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto de un color que se vea un poquito claro, ¿vale? Nosotros tendríamos aquí el punto de entrada, punto intermedio, y nosotros lo que va a ocurrir es que se van a generar diferentes operaciones tanto en la parte alta como en la parte baja. Entonces lo que esperamos es que el precio realmente llegue hasta esta zona de aquí, ¿correcto? Pero hay mucha gente que cuando pone una operación y hace una operación de swing tan larga, normalmente se pone muy nervioso y enseguida que el precio va hacia atrás o a lo mejor ya ha ganado un 5% y de repente empieza a caer un 3%, hay gente que esto le pone muy nervioso y es cierto que además tardamos mucho hasta que el precio llegue a nuestro objetivo final y poder tener un beneficio superior. Entonces, este bot de cuadrícula, lo interesante que tiene es que a medida que el precio va oscilando, vamos a estar constantemente comprando y vendiendo dentro de esta cuadrícula, con lo cual vamos a estar rentabilizando constantemente la volatilidad que genere Bitcoin hasta que llegue a este punto de aquí. Lo que tenemos que tener claro es que no tiene ningún interés abrir este bot si nosotros nos posicionamos en long, pero vemos que el mercado realmente no va a ir en long, no tendría ningún sentido. Nosotros tenemos que poner la dirección hacia donde creemos que va a ir y el objetivo hacia donde creemos que en el futuro va a llegar. Entonces, esto lo podemos hacer para bots, haciéndolo con una perspectiva de swing, o de repente porque vemos rangos muy estrechos que nos interesa trabajar, porque de repente, pues yo qué sé, imaginaros que nosotros cogemos esta operación justo cuando está en el precio rebotando en esta zona de aquí y nosotros lo que buscamos son rangos muy estrechos para bots que duren pocos días, ¿no? Y cogemos un rango mucho más estrecho y sabemos que desde este punto A hasta este punto B, pues es muy fácil que Bitcoin llegue a esta zona y marcamos un rango muy estrechito para hacer una operativa que no sea tan un swing, sino que sea, pues bueno, incluso si queréis, cómo hacer micro scalpings en este rango de aquí, que es pues un porcentaje de, a ver, pues imaginaos, bueno, en este caso es muy amplio, es un 29%, porque estoy en diario. Vamos a ir a un time frame inferior, ¿de acuerdo? Que será mucho más sencillo de identificar. Vamos a ver. Vale, fijaros, ¿no? Imaginaros que nosotros, pues oye, ayer vimos que había este movimiento que tuvimos tan fuerte, donde el precio aquí, pues rebotó. Vimos que por Market Cipher o con la manera que vosotros analicéis.
y decidimos que tenemos una opción en esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Pues nosotros podríamos abrir aquí un bot bajando un poquito el rango, porque aquí, cuando imaginaos que aquí el precio estamos en este punto, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Imaginaos que estamos en esta zona de aquí y nosotros creemos que el precio va a continuar subiendo. Bueno, pues podemos poner un margen un poquito inferior, tener una referencia, podría ser esta referencia de aquí, y nosotros pues creemos que el precio va a llegar, por ejemplo, a esta zona de aquí, ¿no? Ya tenemos un margen un poquito más estrecho, ¿vale? Es un 24%, no está nada mal. Tenemos margen a ambos lados y aquí marcaríamos nosotros nuestro grid, ¿no? Nuestra cuadrícula, ¿de acuerdo? Vale, eso es un poco para que entendáis que funciona por rangos, pero para que lo veáis más claro, os he preparado una pequeña, bueno, una pequeña presentación donde se va a ver mucho más claro estos movimientos que esperamos que haga. Vale, para que sea más sencillo de entender, como os fijáis, hemos hablado de poner un rango, necesitamos un precio superior, necesitamos un precio inferior y, lógicamente, este rango empezará en el precio del mercado que tengamos en el momento, que luego os voy a explicar un tip sobre esto. Entonces, a partir de aquí nosotros le vamos a marcar una serie de cuadrículas. Podemos hacer, dependiendo de lo ancho o estrecho que sea el rango, pero podemos llegar desde 2 cuadrículas hasta 300 cuadrículas, con lo cual imaginaros, luego esto lo veremos un poquito con más calma. Y la idea de este bot es la siguiente. Nosotros abrimos el bot y se genera una venta, porque estamos posicionados ahora mismo en long. Imaginaos que estamos en long, ¿de acuerdo? Con lo cual, si el precio cae, lo que ocurre es que se va comprando en las cuadrículas inferiores. Y en el momento que el precio vuelva a subir, se venderá en la cuadrícula superior. Con lo cual, constantemente va a estar haciendo compra y ventas, pero siempre y cuando lo que a nosotros nos interesa es que vaya a la dirección que nosotros pensamos que se va a dirigir, en este caso, Bitcoin. Imaginaros que estamos, por ejemplo, en Bitcoin y vamos a abrir una operación de 1.600 USDTs y decidimos que vamos a poner 16 cuadrículas. He puesto 16 básicamente porque me venía bien para hacer este ejemplo un poco por la dimensión que tengo en la pantalla. Imaginaros que el precio actualmente está en 25.000 USDTs y marcamos un rango donde nuestro precio inferior van a ser 20.000 USDTs y por la parte superior 30.000 USDTs. Con lo cual, aquí generamos 16 cuadrículas, en la cual 8 cuadrículas estarán en la parte superior y 8 cuadrículas estará en la parte inferior. Como son 16 cuadrículas totales y tenemos 1.600 USDTs, lo que va a ocurrir es que se van a generar $100 en cada una de estas líneas, ¿de acuerdo? Hemos pensado y hemos dicho que nuestra operación, lo que esperamos que ocurra es que se vaya en long, con lo cual lo que nos interesa realmente es que el precio al final llegue a la parte superior de estos 30.000 USDTs. Entonces, lo que va a ocurrir cuando abramos la cuadrícula es que imaginaros que de repente el precio sube un poquito y se va a generar una primera venta de 100 USDTs, con lo cual ya esta venta directamente se cierra y ya entra dentro de nuestro P&L o dentro de nuestro beneficio. Imaginamos ahora que el precio de repente cae y toca 2 cuadrículas inferiores. Vale, automáticamente lo que va a ocurrir es que vamos a comprar en estas 2 líneas promediando el precio. Lo interesante de esto es que a medida que se generan compra-venta o compra-venta, el precio se va a ir equilibrando con el punto intermedio de nuestra cuadrícula. Con lo cual, en el siguiente movimiento, fijaros que ya enseguida tendremos, cuando subimos la siguiente cuadrícula, una venta de $100 y en la siguiente otra venta de $100. Con lo cual, a medida que el precio va a ir aumentando y va a ir haciendo, pues esta volatilidad va a ir subiendo y bajando, vamos a ir comprando y vendiendo constantemente, con lo cual nos va a estar generando constantemente beneficios siempre y cuando se mueva a nuestra dirección. Lo peor que puede ocurrir es que el precio simplemente se vaya a los 20.000, los atraviese y entonces lo que nos pasará es que, bueno, pues se cerrará esta operación si tenemos un stop y si no tenemos un stop y no nos liquida el precio porque aún no estamos en zona de liquidación dependiendo de nuestro apalancamiento, pues simplemente seguiremos acumulando pérdidas hasta que el precio simplemente se dé la vuelta, ¿de acuerdo? Es por eso que es muy importante que tengáis un análisis previo, tengáis un plan de salida, ya sea por stop o ya sea porque os va bien el punto de liquidez, ¿de acuerdo? Y pues de esta manera pues no vais a quemar la cuenta. Vale, teniendo en cuenta esto que os acabo de explicar, y ya de nuevo otra vez en OKX, cosas interesantes. Por un lado, fijaros que yo estoy en mi cuenta normal, pero también tenéis la opción, si queréis, para empezar a practicar, si no queréis lanzaros de cabeza, que cuando vais aquí a la parte de trade, tenéis aquí, por ejemplo, operaciones de prueba. Si vosotros clicáis aquí, ¿vale? Vais a salir a una nueva pantalla, donde también vais a poder, si vais a trade, vais a poder crear vuestro propio bot, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto es muy interesante porque no tenéis la necesidad por que quemar operaciones o quemar dinero sin conocer o sin hacer un test primero de cómo funcionan estos bots y para ver si lo habéis entendido. Con lo cual, yo os recomiendo que de saque hagáis esto. Entonces,
Una vez que estamos aquí, fijaros que yo ya he creado, tengo aquí 6 bots funcionando en Strategy, tengo 3 bots de DCA, que esto será el siguiente vídeo, y tengo este de aquí de cuadrícula de futuros, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora mismo, pues tengo estos 3 bots funcionando, en el cual tengo, además esto es muy interesante porque ahora veremos una opción que hay muy interesante. Ayer abrí para hacer este vídeo 3 bots en OneInch con diferentes características y fijaros que tengo uno con un beneficio de 517 dólares, tengo otro en una pérdida de 109 dólares y otro en una pérdida de 55 dólares. Ahora veremos estos ejemplos y por qué unos tienen pérdida y otros no, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, vosotros, como hemos dicho, nos iríamos a crear bot. Aquí iríamos a tomar la decisión de qué bot queremos utilizar. Estamos hablando del cuadrícula de futuros, clicaríamos aquí. Y ya para empezar nos da dos opciones. Trabajar en manual o trabajar con una estrategia de inteligencia artificial. De acuerdo, esa estrategia de inteligencia artificial lo que hace es ir midiendo bots que ya están en funcionamiento y nos da unos parámetros y nos da unas recomendaciones de cuánto tiempo deberíamos utilizarlo, ¿vale? De 7 a 20 días, en este caso, de 7 a 20 días. Y fijaros que este bot tiene aquí 143.161% de rentabilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual es un bot que lleva abierto mucho tiempo y que OKX ya ha hecho un previo análisis para ver la rentabilidad que ha tenido en el futuro. De hecho, aquí fijaros que tenemos uno en long y uno en short, que este también tiene un 26.000%. Claro, lo de siempre, dependiendo de cuando vosotros entréis, vais a beneficiaros más o menos. Ahora mismo Bitcoin, que ha estado subiendo mucho, pues este bot ha sido más rentable. Si nosotros en ese momento, cuando ha empezado esta subida, nos hubiéramos posicionado en este de aquí, ahora mismo estaríamos en pérdidas. Aunque probablemente en el futuro, pues si está bien trabajado esta estrategia, podríamos llegar a tener rentabilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, es por eso que es interesante que si no lo tenéis muy claro, podéis utilizar estas estrategias e incluso copiarlo o poder ver cómo está creado estos bots. Con lo cual, aquí también os va a dar una información, ¿vale? La ganancia de cuadrículas, la cantidad de cuadrículas, etcétera. Vale, si no queréis hacer esto, os vais a manual y creáis vuestro propio bot, ¿vale? Vamos a utilizar un poquito lo que os he explicado hace un momento, ¿vale? Que sería este gráfico de aquí. Vamos a llevarlo a diario, estoy en diario, vamos a ver qué, ¿vale? Esto es un 24%, voy a dar un segundito que coja un poco más de análisis, ¿vale? Vamos a hacer un bot con una cuadrícula súper ancha, ¿vale? Que es un poco lo que os presentaba al principio. No hace falta que sea tan ancho, pero bueno, más que nada para que se entienda y para que tengamos un poco de criterio, ¿vale? Nosotros vamos a hacer una cuadrícula ancha que va a ser, pues bueno, menos risky porque le damos bastante espacio para que el bot se vaya moviendo en esta zona de aquí. Nosotros lo que vamos a pensar o creemos que puede ocurrir ahora mismo es que como estamos en diario, tenemos un puntito verde aquí, tenemos anclaje, tenemos trigger, esto es bueno, basado en mi analítica, vosotros podéis tener analíticas completamente diferentes, pues lo que creo es que a la larga el precio va a irse moviendo y podemos alcanzar estos 32.000, ¿de acuerdo? Incluso podría poner un precio más alto, buscar zonas más altas, pero bueno, para este ejemplo ya me funciona. Vale, ya para empezar, lo que tengo aquí con esta información es mi rango inferior y mi rango superior, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo esta información, lo que puedo decirle es, vale, yo voy a crear un bot donde voy a poner mi rango inferior en los 19.676 porque creo que no va a bajar más de allí, ¿vale? Y me vuelvo a ir a OKX y aquí le digo, mi rango inferior, lo que quiero poner es este precio, ¿de acuerdo? Y en mi rango superior, los 32.391. Vale, perfecto. Ok, ¿qué va a ocurrir cuando el precio llegue a esta zona de aquí? Pues lo podemos cerrar el rango o le podemos decir, podemos cerrar este bot o lo que le podemos decir es que simplemente nos alargue esta operativa, nos lo deje ya abierto y que siga funcionando, ¿de acuerdo? Lo siguiente que tenéis es poner en modo aritmético o modo geométrico. Yo recomiendo el aritmético porque lo que esto significa es que nos va a dar la posibilidad de que todos los siguientes rangos que se generen en la cuadrícula tengan la misma distancia entre ellos. Si lo hacéis geométrico, varía un poquito la distancia y no es exactamente igual, sino que bueno, va aumentando o disminuyendo dependiendo de la configuración. Para que no os compliquéis, ponerlo en aritmético. Aquí lo que tenéis es el número de cuadrículas. Como os decía, podéis poner de 2 a 300 cuadrículas, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí en el gráfico porque probablemente esto ahora se nos va a abrir. A ver si esto lo puedo bajar un poco. Creo que no. Bueno, es igual, no pasa nada. Vale, entonces aquí fijaros que yo ahora pongo, como es un rango que hemos decidido, que bueno, dentro de todo es bastante ancho, ¿vale? Este que hemos puesto aquí, a ver dónde estamos. Vale, aquí es un rango de, a ver cuánto,
bueno, un 50, un 62%. No es tan ancho, ¿vale? Pero imaginaros que pues quiero poner 150 cuadrículas, ¿vale? Aquí lo que me está diciendo es que con el apalancamiento actual, cada cuadrícula tendría un beneficio entre un 60% a un 0,60% a 1,44%, ¿vale? Si bajo las cuadrículas, lo que ocurre es que va aumentando porque tengo más distancia entre cada una de las cuadrículas, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues dependiendo de vosotros, esto como todo, lo suyo es tener un equilibrio. Si estamos haciendo operaciones más de scalping y nosotros lo que queremos es en un rango muy estrechito, operar, pues lógicamente nos va a interesar tener un rango muy estrecho menos cuadrículas, porque probablemente tenemos menos espacios, ¿vale? Si imaginaos, si es yo esto ahora lo junto bastante el precio, ¿vale? Sí, quiero decir que si mi límite inferior, a ver, aquí hemos puesto 1967, esto no es correcto. Dame un segundito porque esto lo estamos poniendo mal. A ver por qué lo ha cogido esto mal. Si estamos en Bitcoin, vale, porque no ha cogido 32 y 19, o sí que lo ha cogido, ¿no? No lo ha cogido. Está mal, ¿no? Esto no es correcto. Esto sería 32.300, no, ¿por qué lo ha cogido mal? No sé por qué esto lo ha hecho mal. Fijaos, 32.391 es importante que siempre chequeéis. Es importante que siempre chequeéis estas cosas. No vaya a ser que lo he hecho un copiar, pegar y casi la lío, ¿vale? 32.91, ¿vale? Y este de aquí, a ver, este sería 1.900, no, perdón, 19.000. ¿Cuánto? 19.676. 676. Vale, ahora sí. Ahora sí que tiene sentido. Vale, lo digo porque fijaros qué tontería de copiar y pegar y casi la liamos, ¿vale? Perfecto, vale, pues ahora hemos puesto 20 cuadrículas y ahora el rango, ¿no? De beneficio está en torno entre un 9 a un 16%, ¿de acuerdo? Vale, como tenemos un rango bastante más amplio, prefiero poner más cuadrículas, con lo cual vamos a probar de poner 150 cuadrículas. Y tenemos, pues como veis, una ganancia muy pequeñita entre ellas. Aquí tenéis el apalancamiento. Podéis jugar de no apalancaros poniendo 1x a poner mucho apalancamiento 50x. Como todo, cuanto más apalancamiento, más riesgo. Si yo pongo más apalancamiento, fijaros que automáticamente hemos aumentado la ganancia por cuadrícula de un 6 a un 14%. Vale, esto es fantástico, lo que pasa que el precio va a entrar, nuestro precio de liquidación va a entrar dentro de la cuadrícula y de hecho va a estar muy cerca de nuestra entrada. Con lo cual, yo no os recomiendo estos apalancamientos, ¿vale? Yo os recomiendo que entréis entre 5, 10x y si sois ya un poquito más expertos, 20x. ¿Cuándo entraría? Yo he hecho algunas de 50x, pero ¿cuándo las hago? Es asumir mucho riesgo. La gracia de esto de la 50x es poner un margen invertido muy pequeño y esto lo hago para hacer un scalping cuando de repente determino que hay una zona donde el precio, pues estamos en un time frame inferior, donde determino que tal vez en esta zona de aquí el precio puede arrancar y se puede ir hasta este máximo. Y yo creo que ya a partir de aquí, porque bajo mi análisis, bajo mil cosas, creo que no va a bajar y entonces pongo un rango muy, muy estrechito y le pongo 50x porque realmente lo que estoy haciendo es una operación de scalping que yo podría abrir con una operación en futuros normal, pero en este caso pues me interesa más hacerlo de esta manera para que me vaya haciendo recompras e intentar promediar y aumentar mis posibilidades de beneficio cuando el precio llegue hasta esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo podemos hacer, podemos poner 50x, le podemos ganar más margen, pero son operaciones muchísimo más risky, con lo cual ir con mucho cuidado con esto, ¿de acuerdo? Vale, una vez que tenemos esto, aquí le vamos a poner un apalancamiento de 10, confirmamos, ¿vale? Vemos que tenemos este rango por cada cuadrícula, con lo cual, pues bueno, está bastante bien. Y aquí es donde nosotros vamos a poner qué queremos invertir, ¿vale? Dependiendo si lo hacéis vosotros o lo copiáis, cuando lo copiáis normalmente podéis optar a poner menos margen, ¿vale? Dependiendo de qué bot, si estáis con Bitcoin y Ethereum, a veces son un poquito más caros de abrir. Si lo hacéis con otras criptomonedas, normalmente podemos abrir, de hecho hay bots que podemos abrir incluso con 10 o con 20 dólares. Si no os deja con manual os da una margen de inversión muy alto, lo que podéis hacer es entráis en estrategias de aquí, en esta parte de estrategias, copiáis uno de estos bots y luego cambiáis las configuraciones, le cambiáis vosotros la configuración, le decís que la queréis cambiar la configuración, aquí ajustando parámetros y normalmente os permite hacer con menos dinero, ¿vale? Es un poco un truquito, ¿vale? Vale, ahora cuando hemos hecho esto se nos ha ido toda la información que habíamos puesto, no pasa nada, lo recuperamos rápido. Para no complicarme demasiado, vamos a poner así un poco 31.200 y 19.800.
Habíamos dicho 150. Vale, inferior debe ser límite superior. Ah, bueno, pues lo he puesto al revés. Fantástico. Vale, aquí 19.800. Aquí, pues hemos dicho 31, 31, 31. Ya me vale. Vale, aquí cuadrículas 150. Esto lo habíamos puesto en 10, confirmamos y pues ponemos ahora un margen, ¿vale? Ahora fijaros que cambiando esto, pues bueno, más o menos sí, de hecho me pone un poco lo mismo, por encima de 500. Vale, perfecto. Vale, pues yo le pongo ahora 636 USDT, ¿de acuerdo? Ok, ya lo tengo configurado y aquí fijaros que me dice que cuidado porque como he puesto este apalancamiento, el precio de liquidación estimado está en el intervalo de precios de la cuadrícula, ¿de acuerdo? Con lo cual, y me dice el precio, 22.641, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros que este monto, o mejor dicho, este precio, está por encima de mi precio inferior, 19.800. Con lo cual, para que esto nos ocurra, tendríais que poner un apalancamiento inferior, ¿de acuerdo? Si yo pongo 5x, ya no me aparece. Si a medida que voy aumentando el apalancamiento, lo que os decía antes, cada vez estará este precio más cerca de mi precio de inicio, ¿vale? Ahora nuestro precio de inicio sería los 28.800, con lo cual quiere decir que mi precio de liquidación estaría bastante cerca. Entonces, esto, claro, vosotros, si no queréis tener este mensaje, lo que tenéis que hacer es apalancaros muy poco, entre un 5 y un 8%, un 5 o un 8x. Si vosotros lo que sabéis es que el precio, tenéis bajo vuestro análisis, el precio nunca va a llegar a esa zona, pero como tenéis que poner una cuadrícula, pues la ponéis desde allí, pues bueno, podéis apalancaros más, pero tenéis que tener en cuenta que si el precio cae y toca esta zona de aquí, pues bueno, va a liquidar esta operación o va a liquidar este bot, lo va a cerrar automáticamente, ¿de acuerdo? Vale, mantenemos nuestra operativa con nuestro 10x, que yo ya me siento cómodo, y a partir de aquí puedo crear mi bot. Si yo le doy a esta zona de aquí, ¿vale? Me va a decir, hey, cuidado, que tu riesgo de liquidación está en esta zona, con lo cual ves con cuidado, y si estoy de acuerdo, pues le doy a confirmar y directamente hago mi operación. Vale, no lo voy a crear porque os voy a explicar un tip muy interesante, ¿vale? Que es configuración avanzada. Si le dais aquí, os va a crear una cosa que a mí me parece que esto ya es un espectáculo, ¿de acuerdo? Que es el tipo de activación. Lo podéis hacer instantánea, que el precio se active ahora mismo, o lo que podéis hacer es decirle que lo haga según un precio. Imaginaros que vosotros decís, no, a mí me gustaría entrar en long, pero si el precio cae un poquito más, porque yo considero que ahora mismo el precio ha cogido mucho movimiento, considero que va a caer, va a tener una corrección, y a mí lo que me interesa es esta corrección, que el precio me entre, porque creo que estaré en una situación mucho más beneficiosa para poder coger esta operación. Vale, perfecto, pues aquí vais y le decís precio y vais a poder marcar el precio de activación, ¿de acuerdo? O imaginaros que lo queréis hacer por RSI. Bueno, pues podéis poner el RSI y le podéis decir en qué RSI, en 70, en 30, cuando cruce hacia arriba, cuando cruce hacia abajo. Os da una serie de parámetros. Y otra cosa que a mí ya me parece que es la mega caña es la parte de señal de trading. De hecho, fijaros que nos permite, aquí, perdón, me he ido, os permite condición de inicio y condición de parada. Con lo cual, vosotros podéis crear, y la condición de parada es exactamente lo mismo. Podéis hacerlo manual, podéis hacerlo por precio, por RSI o por señal de trading. Una vez que esté abierto el bot, siempre vais a poder pararlo cuando vosotros queráis. Pero lo que es muy interesante es que si vosotros no estáis delante, le podéis dar una señal. Por ejemplo, si el precio, ya hemos iniciado nuestro bot y el bot o el precio cae hasta este precio y creéis que si aquí tenéis un soporte, una resistencia y que si lo rompe, de repente el precio puede caer más, pues le podéis decir que no, pues cuando el precio llegue a este precio, le marco el precio y me va a cerrar el bot porque es una garantía, ¿vale? O también por una señal de trading, ¿vale? Vamos a ver esto de la señal de trading porque a mí me parece increíble. Imaginaros que yo lo quiero abrir y cerrar con una señal de trading. Vale, pues venga. Que el inicio sea aquí parada, señal de trading y que la activación sea también por señal de trading, ¿de acuerdo? Y le digo, creamos el bot. Vale, confirmar. Vale, ya me da todos los parámetros y me está diciendo que, vale, vamos a abrir el bot, pero si os fijáis, si yo lo abro y le doy a confirmar, ¿vale? Me va a dar esta información de aquí. De hecho, el bot se me ha creado, no sé si esto lo puedo mover, no lo puedo mover, el bot se me ha creado, pero no se ha activado. ¿Por qué? Porque necesito rellenar esta información de aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a TradingView, ¿de acuerdo? Vamos a ir a TradingView, vamos a abrir esta parte de aquí, nos vamos a mover ahora en un día para que se vea un poquito más claro mi rango
Y yo lo que le puedo decir es, en este caso, ya es una pena porque ya se me ha abierto este punto verde, pero bueno, es igual, no pasa nada. Lo ponemos en 2 días, que no se ha abierto. Yo lo que le puedo decir es, no, a mí me interesa que se abra el bot cuando yo en 2 días tenga un punto verde aquí. Esto es, bueno, un gráfico que yo utilizo, no sé si conocéis Market Cypher, muchos de los que me veis normalmente sabéis que yo siempre trabajo con Market Cypher, pero vosotros pues podéis no conocer esta herramienta, ¿de acuerdo? O vamos a ponerlo con este otro, con ese el Slope Moving Average. Imaginaos que yo me muevo a 4 horas y yo siempre digo que cuando este Slope Moving Average atraviesa este 2,5, esta zona de aquí, yo siempre digo que coge fuerza, ¿no? Que el precio normalmente coge fuerza. O incluso cuando atraviesa hacia abajo, pues siempre digo que coge fuerza. Entonces vamos a hacer una estrategia. Vamos a decir que, o vamos a determinar, que a mí me interesa que el bot se abra cuando aquí veamos que este elemento o este Slope Moving Average atraviesa este más 2,5, que es esto de aquí, ¿veis? Aquí que pone 2,6, 2, tanto. Vale, pues quiero que me abra la cuadrícula cuando atraviese, ¿de acuerdo? Y quiero que me la cierre cuando lo atraviese por aquí abajo, en el menos 2,5, ¿vale? Aquí cuando se pone azul, normalmente hace una subida, cuando se pone en amarillo, normalmente tenemos una caída. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es hacer lo siguiente. Vamos a poner esto así, que se vea un poquito mejor. Vamos a bajar esto un poquito, ¿vale? Vale, pues yo cojo, le doy botón derecho, le digo que quiero crear una alerta. A ver, que no estoy viendo las alertas, dame un segundito. ¿Vale? ¿Por qué no estoy viendo la alerta? Porque estoy con el tema este de replay. Vale, ok, de acuerdo, esto lo quitamos. Sí, me salgo, etcétera. Vale, perfecto. Bueno, como estábamos con el precio de antes, ¿no? Esto se ha movido, pero no pasa nada. Para el ejemplo ya nos vale. Ok, de hecho, fijaros, ¿no? Que como a partir de aquí que el precio ha subido, ¿no? ¿Lo veis como ha continuado creciendo? Ha dado una subida bastante interesante, ¿vale? Que era un poco la estrategia que le queríamos marcar. Vale, imaginaros que no ha subido esto, para poner un poco, porque si no va a ser muy difícil de hacer este ejemplo. Imaginaos que esto aún no ha atravesado. Entonces yo aquí lo que le podría decir al bot es, hey, ¿cuándo? Vamos a alertas, me voy aquí, cojo mi indicador, que en este caso es este de aquí, el más, ¿vale? Que es el Moving Slope Average. Y lo que le voy a decir es que cuando cruce hacia arriba este 2,5, lo que quiero es que me active el bot. Entonces, aquí ya le he puesto las condiciones de la alerta, ¿de acuerdo? Cuando esta alerta se cumpla, debería de abrirme el bot. Pero para que lo abra, tengo que hacer lo siguiente. Tengo que venirme aquí, copiar este mensaje, le doy a copiar, y aquí copio el mensaje. Donde pone mensaje, pegamos y tenemos este mensaje de aquí. ¿Perfecto? Ok, el siguiente paso que tenemos que ir es ir a la parte de notificaciones y aquí tenemos un webhook, ¿de acuerdo? Entonces volvemos otra vez a esta parte de aquí, cogemos este webhook, lo copiamos, venimos aquí, lo pegamos y una vez que esté esto hecho, le damos a crear. ¿De acuerdo? Con lo cual, la siguiente vez que el precio atraviese hacia arriba esta zona de aquí, o sea, de hecho, si ahora mismo esto cayera, a ver, dame un segundito, cojo esta herramienta, si ahora mismo esto cayera y vuelve a atravesar hacia arriba, cuando atraviese hacia arriba, se abriría mi bot, ¿de acuerdo? Y ahora lo que le vamos a decir es darle otra alerta con los mismos parámetros, ¿vale? Copiamos, hacemos aquí, lo que le vamos a decir es, ¿cuál es el parámetro para el cierre? Pues le decimos, cuando mi Slope Moving Average atraviese hacia abajo el valor de menos 2,5, ¿vale? Que es esta línea que tengo aquí abajo, ¿vale? Fijaros cómo aquí me ha salido un triangulito. Ese triangulito es el de la alerta anterior. Vale, pues le digo que cuando atraviese hacia abajo, lo que quiero que ocurra es que me cierre. Fijaros que aquí pone condición de parada. Copio esta condición de parada, ¿de acuerdo? Y lo pongo en el mensaje. Como ya previamente hemos puesto el webhook en el anterior, no hace falta repetirlo, pero sí que está interesante que veáis si se ha puesto o no se ha puesto y que lo copiéis y lo peguéis si no es el caso. Y le dais a crear, ¿vale? Fijaros que ahora mismo aquí tengo dos triangulitos y si yo me pongo encima me sale esta información de aquí, ¿correcto? Esto lo que está diciendo es que cuando este indicador atraviese de nuevo hacia arriba, se abrirá la cuadrícula y cuando atraviese hacia abajo, cerrará la cuadrícula. De esta manera nos va a ayudar mucho a poder tener un control de la cuadrícula porque son elementos que yo, por ejemplo, pues creo que cuando va hacia abajo es muy probable que el precio caiga bastante y me puede poner en una situación complicada. Como yo lo que quiero es que el precio ir ganando a medida que va subiendo, pues me interesa que en el momento que coja ritmo, pues se abra la cuadrícula, con lo cual aquí se hubiera abierto en este punto de aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros, ¿no? Aquí como me ha atravesado hacia arriba, se hubiera abierto en este punto de aquí y de momento no se hubiera cerrado, con lo cual
mi cuadrícula estaría haciendo operaciones y ya llevaríamos un 11% de beneficio. En el momento que rompa hacia abajo, pues lo que le voy a pedir es que me cierre la cuadrícula porque entiendo que se puede ir más abajo y de repente me pondré en una posición, pues bueno, en mala posición, en una posición de negativo. Vale, perfecto. Esto ya lo hemos visto. Este es el bot que hemos puesto, hemos programado, que está a cero, no está funcionando porque directamente no se ha dado las condiciones, ¿de acuerdo? Con lo cual lo vamos a parar. Que era simplemente para daros el ejemplo. Fijaos que cuando le damos a parar, lo que nos dice es detener el bot y cerrarlo todo o detener el bot y mantener posiciones. Con lo cual, podéis cerrarlo del todo o podéis mantener las posiciones porque creéis que la dirección es correcta y ya lo que queréis es que deje de estar haciendo microoperaciones y ya directamente pues se sitúe o continúe el movimiento. ¿Por qué me interesa hacer esto? Porque el momento que hago esto nos va a permitir poner el stop por debajo del precio actual y esto nos va a ayudar mucho a que si el precio cae pues ya tener un stop en beneficio, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a parar este, lo cerramos, confirmamos, lo detenemos, no queremos hacer nada más con este bot y entonces automáticamente se detiene. Vale, ahora vamos a fijarnos en estas de aquí que yo creé ayer para el ejemplo, para poder hacer el vídeo de hoy. Vale, lo primero de todo es que cuando nosotros creamos un bot, podemos hacerlo en long, con lo cual lo que esperamos es que el precio a partir de aquí vaya subiendo. Podemos hacerlo en short si es que creemos que ya el precio ha llegado a un punto que no va a aguantar más, tenemos aquí una resistencia muy fuerte y creemos que a partir de aquí el precio va a caer, con lo cual podemos hacerlo en short o podemos hacerlo neutro. ¿Qué significa hacerlo neutro? Bueno, pues hacerlo neutro, vamos a intentar limpiar un poquito la pantalla para que esto no nos moleste. Vale, si lo hacemos neutro, lo que quiere decir es que nosotros establecemos un rango donde decimos que el precio máximo es este y el precio mínimo, por ejemplo, es este de aquí. Y lo que creemos es que el precio se va a consolidar o van a estar un tiempo donde va a oscilar por esta zona de aquí. Con lo cual, lo que va a hacer es que no se va a posicionar ni en largo ni en corto, sino que simplemente va a estar haciendo compras y ventas dependiendo de lo que haga el precio. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues bueno, puede ser una opción muy interesante si determinamos que el precio tiene una subida muy fuerte o una caída muy fuerte y que de repente el precio se va a mantener en paralelo durante un tiempo. Que no es fácil, pero bueno, a veces ocurre esto. ¿Vale? Entonces, yo ayer lo que hice, sabiendo o viendo claro que el precio iba a subir con fuerza, para ver cómo funcionaba este neutro, abrí tres operaciones. Una en neutro con un apalancamiento 10, ¿de acuerdo? Y el criterio que le puse, fijaros que el rango de precios en los tres es el mismo, porque lo abrí en el mismo momento, ¿de acuerdo? Pero la diferencia fue que en este de neutro le puse 10 de apalancamiento y este le puse 5 de apalancamiento. Si en el de 10 le puse 150 cuadrículas y en el de 5% le puse 50 cuadrículas. Y luego, como yo veía que la tendencia era alcista, abrí uno en long, ¿de acuerdo? Con 150 cuadrículas y también con un 10 de apalancamiento, ¿de acuerdo? Fijaros la diferencia. Estos dos en neutro están en negativo, ¿de acuerdo? Seguramente si el precio ahora continúa, empieza a caer y empieza a oscilar, se queda en un rango, empezarán a entrar en positivo, pero de momento están en negativo. Y sin embargo, el que estábamos en una dirección correcta porque el precio estaba subiendo, que es el de One Inch, está con un beneficio de un 25% y con $522 a favor, ¿de acuerdo? Con lo cual ya esto pues bueno, ya nos da un poco a entender que está mejor, pues estamos mejor posicionados. De hecho, fijaros que esto del arbitraje es las horas de arbitraje mientras el precio ha estado subiendo y bajando. A nosotros nos interesa ganar muchísimas horas de arbitraje porque aquí es donde nosotros está generando constantemente beneficios. Y en este caso, aunque está abierto desde ayer, muchas veces veréis que a lo mejor tenéis un bot abierto una hora y pone que lleváis horas de arbitraje, a lo mejor lleváis 5 horas porque el precio ha estado oscilando y comprando y vendiendo constantemente. Con lo cual, pues bueno, esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Así que, bueno, esto es un poco la perspectiva de este bot. Si nos vamos aquí, vamos a poder ver un poco cómo ha ido funcionando y fijaros que ha ido incrementando poco a poco, pero ha ido incrementando constantemente. Lo que me está diciendo es que estoy ganando 523 dólares, tenemos un P&L de un 25% y margen usado por órdenes pendientes, bueno, esto es el margen utilizado, el beneficio por cuadrícula, beneficio de la cuadrícula que llevo pues, ahora mismo, ¿de acuerdo? Pues por cada cuadrícula aproximadamente se está ganando 167 dólares, ¿vale? Y aquí lo que vamos viendo es el precio que tenemos, bueno, aquí un poco la información, el rango de precios, el número de cuadrículas que tenemos en este bot, ¿vale? ¿Y qué más? Y fijaros que ahora mismo estamos viendo la P&L, ¿de acuerdo? Que tenemos sobre la cuadrícula actual. Pero si yo veo las operaciones, ¿de acuerdo? Lo que estoy viendo es que tengo una P&L superior, ¿vale? De un 42%, ¿vale? Que es un poco el que yo ya he ganado y que ya está cerrado, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, dejadme si os lo he dicho bien. No, esto es sobre las posiciones abiertas, perdón.
Esto es la información general, correcto, que es lo que llevo ganado en la posición actual. Y esto es la P&L sobre la operación que está abierta ahora mismo, ¿vale? Con lo cual estoy ganando $200 y tengo una P&L de 42%, con lo cual cuando esta se cierre, pues aumentaremos bastante esta parte de aquí. Pero de momento aún sigue abierta, ¿vale? Y aquí está un poco la operativa. Fijaros que esto vais a ir viendo que si estáis ganándole, tenéis más órdenes en compra que en venta. Si estáis perdiéndole, mientras estamos en long, esta línea se va hasta esa zona de aquí, ¿de acuerdo? Vale, ok. Y aquí un poco pues vemos todas las operaciones completadas, ¿no? Operaciones completadas en esta parte de aquí y vamos viendo todas las operaciones que se han ido completando, ¿de acuerdo? Y un poco el historial, ¿sí? Vale. De hecho, cuando vosotros vais a, y esto que os gusta mucho, cuando veis que estáis positivos, si le dais aquí a compartir, pues bueno, se os abrirá esta información que a muchos nos encanta, ¿no? Cuando podemos compartir que estamos en positivo. Vale, perfecto. Vale, de vuelta al panel central. Una cosa que es súper interesante que me gusta mucho de OKX es que la P&L que vais a ver aquí es la real. Quiero decir, no hay aquí la parte de comisiones, toda la parte de comisiones, etcétera, ya se va descontando. Con lo cual, esto es lo que realmente estáis ganando o perdiendo. No hay sustos, que son las cosas que me gustan mucho de OKX porque a diferencia de otros brokers, cuando vosotros hacéis operaciones, de hecho yo esto lo recuerdo mucho que ocurría en Bybit, que a lo mejor teníais una operación que la habíais estado manteniendo 2 o 3 días y a lo mejor ponía que estáis ganando, pues yo que sé, $20 y cuando la cerrabais de repente estabais en menos $5 y decís, pero ¿qué ha pasado, no? Y es que todas las comisiones que se habían ido generando pues estaban haciendo que tu operativa realmente era negativa y tú pensabas que estabas en positivo. Vale, pues esto no ocurre en OKX. Aquí ellos te van a dar la P&L real. Y esto me gusta porque es muy honesto y no te están maquillando los resultados, ¿vale? Si yo tuviera el tema, no estuvieran descontando las comisiones, pues probablemente esos 525 sería mucho más y probablemente pues aquí pues también estaría el mismo, como estoy en pérdida, pues estaría con más pérdida, ¿no? Pero lo bueno es que al tener las comisiones ya descontadas de saque, pues siempre voy a tener una visión real de lo que está ocurriendo. Vale, visto esto, vamos a ver ahora ya unos truquitos para cuándo podemos crear estos bots o determinar un poco más desde una perspectiva de análisis técnico qué momentos son interesantes. Vale, perfecto. Como os decía, este tipo de bot funciona muy bien si tenemos una visión, una perspectiva de operación, de análisis, ¿no? Si vosotros sois buenos analizando, estos bots es una herramienta espectacular para maximizar vuestros beneficios. Si no sois buenos analizando, pues lo que os recomiendo es, pues básicamente, que aprendáis a tener un buen criterio para poder encontrar los puntos de interés. De hecho, si no es así, que sepáis que podéis entrar en mi web de realcryptorocks.com y ahí tenéis un montón de cursos, entre ellos algunos más pros y otros más de iniciación. Y dentro de iniciación está el Rock to Sky o incluso el Rock to Juniors, que es iniciación más ya un avance más pro, donde vais a aprender perfectamente cómo podéis analizar el gráfico y sacarle mucho provecho al mercado y sobre todo con este tipo de herramientas. Vale, imaginaros, esto es un análisis que hice yo semanas atrás, donde en su momento pues vimos este hombro, cabeza, hombro y lo que dijimos es que en el momento que se generó este falling wedge, lo que comentamos es que si el precio llegaba justo a este cuello de hombro, cabeza, hombro, podía haber un movimiento muy fuerte hasta esta zona de aquí, que son, bueno, incluso un poquito más arriba, esta zona de aquí son los 34.788, ¿de acuerdo? Vale, pues imaginaros que a mí en este caso me hubiera ido muy, muy, muy bien haber hecho este bot en Bitcoin en long, porque yo aquí tenía una pequeña preocupación, ¿vale? Y no cogí esta operación que la marqué, la puse en el grupo, en mi grupo de Discord, de hecho tengo un grupo de Discord Premium o VIP, por así decirlo, donde nosotros trabajamos muchísimas alertas de scalping, de swing, etcétera, etcétera, y donde también vamos generando algún que otro plan y vamos poniendo pues aquí un plan que hice donde le saqué 50%. Aquí fijaros este falling wedge, aquí un poco pues estaba explicando estos movimientos, etcétera, etcétera. Y bueno, para que la comunidad pues viera estos planes y pudiera pues nada, coger también su operación. Vale, perfecto. Entonces, yo aquí en un principio lo que le dije a mi grupo es que yo esperaba que el precio cayera en esta zona de aquí, en los 25K, y a partir de aquí diera una subida espectacular que fijaros que se ha cumplido de manera perfecta. Pero había algo que me tenía un poco preocupado, que es esta zona de aquí de acumulación, donde, conociendo cómo funciona el mundo cripto, muchas veces lo que vemos es que se generan estos falling wedges y no funcionan tan perfectos como ha funcionado este de aquí, sino que normalmente nos rompe, nos hace un engaño y a partir de ahí es que se va. Entonces, viendo con mi análisis técnico, con mis conocimientos de análisis técnico,
que podía haber una caída hasta esta zona aquí, que yo le llamo Golden Pocket, que es esto, es un FIBO, y es el 0,61-0,65, pues yo planteé mi operación en esta zona de aquí, en los 24.000, a ver, sí, 23, bueno, de hecho estaba un poco más arriba la operación, no sé por qué la he bajado, pero estaba un poco más arriba, es en los 24.000 dólares, ¿vale? Más o menos, en esta zona de aquí. Y el precio, por muy poquito, no llegó a buscar esta zona porque, bueno, básicamente, por un 3%, básicamente rebotó perfectamente en la zona donde inicialmente creía que el precio se iba a lanzar, ¿vale? Vale, perfecto. Pues visto esto, si yo hubiera creado aquí el bot, hubiéramos triunfado. ¿Por qué? Porque yo podría haber puesto mi margen o mi operación aquí con mucha más tranquilidad, porque yo sabía que los 25.000 era una zona relevante donde ya directamente se podía haber escapado. Con lo cual, yo podría haber hecho lo siguiente, podría haber dicho, vale, esta es mi zona de entrada, yo creo que el precio va a llegar hasta esta parte de aquí arriba, perfecto, y bueno, le vamos a dar un margen por abajo. Como me da miedo que no me coja la operación los 25, lo podría bajar un poquito más, ¿de acuerdo? Y aquí, básicamente, lo que podría haber hecho es poner mi entrada en los 25, haber dado un poco de seguridad en esta zona de aquí, porque ya me imaginaba que nunca iba a llegar tan abajo, ¿vale? Esta zona aquí que son los 19.620, y yo aquí podría haber empezado mi operación diciéndole al bot que me la iniciara en los 25. Fijaros que no tiene por qué estar perfecto clavado. Yo puedo poner mi margen es este y él solo va a generar sus cuadrículas, ¿vale? Pero yo le podría haber dicho perfectamente que mi operativa estaba aquí, en los 25, y que me pusiera una parte inferior en los 19.400, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué hubiera ocurrido? Que el precio aquí se hubiera activado, lo hubiera activado manualmente en esta zona de aquí, y ahora mismo pues estaríamos teniendo un muy buen beneficio. Y aunque yo no lo hubiera, imaginaros que yo mi punto era que llegara a los 24, si hubiera llegado a los 24 no hubiera pasado nada porque era mi segunda zona de entrada, con lo cual el precio se estaría promediando o estaría haciendo compraventas en esta zona de aquí y finalmente hubiera subido e incluso tendría mejores beneficios por cuadrícula. Con lo cual hubiera sido una muy buena manera para estar tranquilo a la hora de operar y no tener el miedo es que, claro, voy a cogerlo más abajo porque creo que el precio va a continuar cayendo. Con lo cual, estoy garantizando una entrada entre los 25, que era mi primera zona de interés, y los 24, que era mi segunda zona de interés. Y además tengo margen por abajo para que el precio, si en un momento dado cae un poquito más, pueda empezar a recuperar y volver a subir. Y como constantemente vas haciendo compraventas, al final voy a salir en positivo. Pero porque creo que ese era mi punto máximo. De hecho, teniendo una cuadrícula hasta esa zona de aquí, más abajo de esa zona de aquí, lo que estoy garantizando también es que esta es la siguiente zona de rebote, con lo cual también hubiera sido una buena zona de entrada. Pero es muy interesante que vosotros detectéis o determinéis cuál es vuestro punto más, donde el precio ya creéis que no va a caer más. ¿De acuerdo? Si yo creo que el precio no va a caer más de aquí, es donde yo puedo realmente generar un poquito más de apalancamiento, puedo arriesgar un poquito más, porque es un punto clave. Y si vemos que el precio de repente rompe este punto clave, ¿vale? Porque rompe este punto clave y veo que entonces ya a partir de aquí nos puede dar una caída mucho más profunda, pues es tan simple que por análisis técnico vemos que nos hemos equivocado, podemos cerrar el bot, que aunque sea pérdidas, no van a ser unas grandes pérdidas, porque aún en estas zonas de aquí ha sido donde el bot lo hemos iniciado y no va a tener capacidad de generar demasiadas pérdidas. Con lo cual es por eso que un análisis técnico nos va a ayudar mucho a amplificar esta herramienta. Vale, otro tipo de ejemplo sería, pues, por ejemplo, yo tengo los niveles Atenea, un método que tengo creado para poder hacer intradía, porque ahora lo que he estado explicando son métodos más con una visión de swing, ¿vale? Pero yo podría, por ejemplo, trabajarlo en intradía y decir, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo mis rangos creados, voy viendo un poco la evolución que está teniendo Bitcoin y creo que estamos ahora mismo en un movimiento alcista, porque, pues, por parámetros desde Market Cipher, etcétera, veo que está alcista y yo teniendo mis niveles puedo marcar lo mismo, ¿no? Puedo decir, ostras, pues aquí el precio ha subido y creo que tengo una zona de confluencia donde tengo mi value area low, mi value area secundario high, entonces puedo ver que esta zona es una zona de rebote interesante y lo que puedo determinar es que mi bot empieza aquí y por aquí debajo, que ya creo que de aquí no va a caer más, o incluso este TPOC semanal, pues aquí es donde yo puedo crear la cuadrícula en la parte inferior, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros podríamos haber creado una cuadrícula que empezara desde esa parte de aquí y subiera hasta esta parte de aquí. Con lo cual nosotros podríamos haber puesto nuestra operativa cuando tocara esta zona de aquí, ya sea por las alertas de TradingView, ya sea por el precio. Aquí lógicamente lo haría más por precio, diciendo,
Si el precio llega a 26.664, pues que me abra una cuadrícula en long, ¿de acuerdo? Entonces, el precio hubiera llegado aquí y se hubiera disparado hasta aquí arriba y nosotros estaríamos ganando constantemente en todo este movimiento de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, como veis, es muy interesante que tengáis una serie de conocimientos de análisis técnico para determinar cuáles son los soportes más potentes, las resistencias más potentes y a partir de ahí poder generar un bot, ¿vale? Vale, y para finalizar, otra de las estrategias que a mí me gustan mucho y que creo que pueden ser brutales para utilizar lo que os explicaba antes de cómo abrir y cerrar con las señales de TradingView. Los que me conocéis ya sabéis que yo soy un flipado de Market Cipher, me encanta. Y una estrategia que me gusta mucho, y de hecho, por ejemplo, tengo aquí puesta con Ape, tengo un bot abierto con Ape, y es que cada vez que tenemos esta herramienta, que de hecho, si vosotros no conocéis Market Cipher, ¿vale? También aquí, pues, os voy a poner un vídeo aquí arriba, donde, bueno, vais a ver un poco un tutorial de cómo funciona Market Cipher, ¿vale? Si no lo pusiera, me lo decís, me lo ponéis en los comentarios. Vale, entonces cuando aquí tengo diferentes anclajes y empieza el precio a generar direccionalidad con estas waves de momentum, aquí y veo que además el cash flow claramente empieza a pasar de rojo a verde o quiere pasar de rojo a verde, normalmente lo que vemos es que el precio empieza a coger ritmo y empieza a subir bastante fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que me gusta mucho que podemos utilizar es que si imaginaos que yo estoy en este punto de aquí, pero ya empiezo a ver que ya empezamos a tener triggers y tenemos este cash flow que empieza a subir, yo aquí podría crear una alerta, como hemos hecho antes, ¿vale? Donde le voy a decir lo siguiente. Hey, lo que quiero es que me abras el bot en long, ¿vale? Cuando Market Cipher, en este caso, de hecho, tenéis en la descripción Market Cipher y si no, también hay otro indicador que se llama Bumanchu Cipher B, que también lo podéis buscar, ¿vale? Aquí si vais a, por ejemplo, ponéis Bumanchu, ponéis Cipher, a ver, Cipher. Vale, bueno, estos son los que yo tengo, pero hay uno de Bumanchu, que no sé si está por aquí. Y si no, pues vamos a ver. Si yo pongo Market Cipher directamente, a ver si me sale algo. Market Cipher. Vale, pues no me sale el de Bumanchu. Bueno, aquí sale otro de Falcon. Bueno, todos más o menos funcionan muy parecidos, ¿vale? No sé por qué no sale el de Bumanchu. No sé si es que lo han quitado, no creo. Vale. Vale, este de aquí. Bumanchu Cipher B, ¿de acuerdo? Con lo cual, si ponéis este, es muy parecido al que yo tengo y os va a valer también para hacer esto. Entonces, aquí cogéis y buscáis el indicador y lo que le vais a decir es, hey, cuando se genere una green dot, que es estos puntitos verdes de aquí, pues lo que quiero es que me abras la operación, con lo cual aquí pondríamos el mensaje que nos ha dado antes o que nos da OKX, pondríamos en la notificación nuestra URL, ¿vale? Nuestro webhook y ahí podríamos en 4 horas crear nuestra alerta. Con lo cual, cuando se genera este punto es cuando el precio empieza o el bot empieza a funcionar. Y el truquito que os quería decir es que vosotros podéis abrir esto en 4 horas, porque aquí vemos que claramente tenemos mucho momentum, pero es fácil que aquí de repente nos haga un punto rojo, empiece aquí un punto verde y empiece a oscilar en 4 horas mientras esto sigue subiendo. Con lo cual, para que no se nos cierre tan rápido el bot y poder coger mucho más movimiento, lo que podéis hacer es iros a un día y en un día que vemos que tenemos aquí un anclaje bastante potente, intentar maximizar este movimiento que nos puede dar, porque aquí es probable que esto empiece a subir un poquito más hasta que nos da un punto rojo para volver a hacer un trigger, con lo cual aquí lo que podéis hacer es que el bot de parada lo ponéis en un día. Vais al time frame de un día y aquí es donde ponéis la alerta, ¿vale? Vais a la alerta, estaréis en un día, vais a Market Cipher y le decís que el cierre sea cuando se genera una blue wave crossing down, que es un punto rojo. Y volvéis a poner aquí vuestro mensaje, etcétera, etcétera. De esta manera vais a poder maximizar mucho más el movimiento y tener un swing más largo y sacarle muchísimo más provecho a este bot. Vale, pues esto sería todo y espero que este vídeo os haya ayudado a entender un poquito mejor cómo funciona este bot. Recordad que en la descripción del vídeo vais a tener el link para abrir la cuenta de OKX con el grupo de CryptoRocks, con lo cual vais a beneficiar de muchos más beneficios. Y darle likes, comments y si os queda alguna duda, pues ponedmelo en comentarios y así puedo también crear pues contenido adicional sobre aquellas dudas que se os haya quedado un poco en el tintero. Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao.